Bien, vamos a continuar por donde lo dejamos en el anterior vídeo, que era en el punto 3. Habíamos acabado la sorpresa y ahora nos toca la emoción del asco, el punto 3. Emoción La... bonita. Sí, ya suena bien. La emoción de asco, aversión o repugnancia, bueno, repugnancia suena bastante peor. Sí, repugnancia es Pero como ya, no es es por bueno. la G, y dices repugnancia. Sí. Ha sido reconocida como una emoción básica desde el pionero trabajo de Darwin. Se considera como una emoción básica porque tiene un sustrato neural innato, una expresión universal, también innata, un único estado motivacional afectivo y un patrón de respuesta asociado que es relativamente estable a lo largo de distintas situaciones, culturas e incluso especies. De forma semejante a otras emociones básicas, se caracteriza por una expresión facial concreta, una acción apropiada, distanciamiento del objeto o situación que la produce, una distintiva manifestación fisiológica, la náusea, y una sensación característica, la repulsión. Según Rothin y Fallon, en 1987, lo sorprendente es que, con esas credenciales impecables, aparte del estudio de su expresión facial, hay muy poca investigación sobre esta emoción. Definición. Darwin, en su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, dice que el asco es una sensación que se refiere en primer lugar a algo que repugna al sentido del gusto, algo percibido en ese momento o imaginado con viveza. Y en segundo lugar, algo que produce una sensación parecida en el sentido del olfato, del tacto o incluso de la vista. Un clásico en la emoción de asco es Angial, en 1941, que define el asco como revulsión o evitación de una incorporación oral de una sustancia. El asco es una reacción específica hacia los productos de desecho del cuerpo humano y animal. La definición de Rothin y Fallon deriva de la de Angel, tal como lo indican los autores. Rothin y Fallon, prolongando la aproximación de Angel, definan el asco como revulsión frente a la posibilidad de ingerir una sustancia ofensiva. Objetos o sustancias ofensivas son aquellos que tienen propiedades contaminantes. En el sentido más general, el término asco define una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable o repugnante. El asco es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene a alguna cosa o por una impresión desagradable causada por algo. Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo de un objeto deteriorado, de un acontecimiento psicológico o de valores morales repugnantes. Todo muy bonito. Sí. 3.2. Características. Los antecedentes. Angel indica que el principal estímulo elicitador del asco son los desechos, las basuras, del cuerpo, con las heces como el elicitador más poderoso. Rothin, Haidt y Macaulay, en 2000, han encontrado 7 dominios de elicitadores del asco. Vamos a ver ahora esos 7 puntos. El primero, ciertos alimentos, como podría ser la comida putrefacta, maloliente, etc. En el segundo, las secreciones corporales, como las heces, la saliva, las flemas, etc. Dios. El tercero, ciertos animales... es jodido leer esto. 3. Sí. Ciertos animales o bichos, como las cucarachas, los piojos, los gusanos, las ratas, etc. 4. Pobres Ciertas... ratas. Qué mala fama tiene. Ya. Bueno, me estoy acordando de lo de la peli de ayer, de la peste bubónica, con lo de las ratas. Sí. Entonces ahora ya no me parecen tan monas. 4. Ciertas conductas sexuales inapropiadas, como realizar sexo con animales, hermanos, etc. Dios mío. 5. El contacto con cuerpos muertos. 6. Trozos corporales, como miembros seccionados, vísceras, heridas, incluyendo la sangre y las deformidades. 7. La falta de higiene y los contactos potenciales con objetos que producen repugnancia, como ropas usadas, manchas, restos de alimentos, etc. Rothin y Fallon, en 1987, señalan que también el rechazo en el asco muestra el seguimiento de dos principios, Laws of Sympathetic Magic, que fueron descritos por James Fraser y Marcel Mauss, que son los que aparecen aquí en las fotografías, y acontecen en una amplia variedad de prácticas mágicas y creencias en las culturas tradicionales. Estos principios son los siguientes. Un principio, o ley de Fraser, llama contagio, puede ser resumida como una vez en contacto, siempre en contacto. Se refiere a la tendencia a creer que un breve contacto causa una permanente transferencia de propiedad de un objeto a otro,
aun cuando no hay una sustancia material transferida. Por ejemplo, algunas personas informan que ellas no podrían nunca beber de un vaso en el que una vez ha habido heces de perro, aun cuando el vaso haya sido varias veces esterilizado. El segundo principio es el de la similitud, que Fraser resume como semejanzas que producen aversiones o predilecciones, o la imagen igual al objeto. Por ejemplo, pues un trozo de chocolate es menos deseable cuando su forma es semejante a las heces de perro. Rothin y Fallon han demostrado en los estudios de laboratorio y a través de cuestionarios que este fenómeno de sympathetic magic opera en el dominio o campo del asco. Rothin, Lowry y Ebert en 1994 han identificado dos posibles expansiones futuras del asco, que no tienen una cerrada relación conceptual con el núcleo del asco o con el origen animal del asco. Una es la contaminación interpersonal, un asco elicitado por contacto físico, directa o indirectamente, con extranjeros o personas indeseables. Una segunda área de expansión es el dominio moral del asco, donde las personas describen frecuentemente acciones asquerosas, tales como abuso de niños, infidelidad e incesto. Rothin, Lowry y Ebert apoyan la teoría de que el origen del asco es una respuesta a los malos sabores y que la evolución la va situando como una emoción moral. El rango de estímulos que son capaces de elicitar respuestas de asco también está influido por las prácticas culturales y el aprendizaje idiosincrásico. La contaminación puede ser imaginaria o química, o ambas. Aprendizaje de la aversión al sabor en humanos. Parece razonable que las personas desarrollen aversión a un alimento determinado después de haberlo comido y ponerse enfermas. La experimentación ha documentado el establecimiento de la aversión al alimento en las personas. Garb y Stunkart interrogaron a 696 participantes sobre su aversión a los alimentos y comprobaron que un 38% de ellos había tenido al menos una fuerte aversión a la comida. Garb y Stunkart encontraron que el 89% de las personas que manifestaba tener una fuerte aversión al alimento podían identificar una situación concreta en la que se sintieron indispuestos después de tomar un alimento determinado, rehusando consumirlo posteriormente. Aun cuando en la mayor parte de las ocasiones no se produjo el malestar, hasta varias horas después de tomar el alimento, los participantes evitaban consumirlo posteriormente. El examen de Garb y Stunkart indicó también que era más probable que los sujetos desarrollasen la aversión entre los 6 y los 12 años de edad que en cualquier otro periodo de la vida. En un estudio, Bernstein, en 1978, comprobó que unos niños con cáncer en una fase inicial desarrollaron aversión a un helado con un sabor distintivo que habían tomado antes de un tratamiento tóxico con quimioterapia en el tracto intestinal. Los pacientes con cáncer reciben terapia de radiación. Muestran generalmente una pérdida de apetito y de peso. La asociación de la comida del hospital con el malestar podría reducirse presentando la radiación con anterioridad a las comidas, un procedimiento que daría lugar a una alimentación mejor y más oportunidad de recuperación. Cierto. ¿Por qué las personas y los animales desarrollan aversiones a los alimentos que consumen antes del malestar, a pesar de la demora de varias horas entre su consumo y el malestar? Se han propuesto dos explicaciones muy diferentes sobre el aprendizaje de la aversión al sabor de morado, la teoría de la seguridad aprendida, de Kalat y de Rothin, y la teoría de la interferencia concurrente, de Rebuskin. La investigación que ha evaluado ambas teorías sugiere que cada uno de estos procesos contribuye al aprendizaje de la aversión al sabor. La teoría de la seguridad aprendida de Kalat y Rothin sugiere que el responsable del aprendizaje de la aversión al sabor es un único proceso al que denominan seguridad aprendida. Este proceso es utilizado por los animales para evitar los alimentos nocivos. Un animal expuesto a un alimento nuevo solo consume una pequeña porción del mismo. Esta escasa toma de alimento nuevo o neofobia ingestiva tiene un significado adaptativo. Impide que un animal consuma una gran cantidad de un alimento potencialmente nocivo, de modo que si el alimento está envenenando el animal, se pondría enfermo, pero no morirá. Según Kalat y Rothin, si un animal se pone enfermo varias horas después de tomar un alimento, lo asociará con un malestar interno y desarrollará aversión a ese alimento. Sin embargo, si no se produce la enfermedad, el animal supone que el alimento no está envenenado y puede consumirlo nuevamente con seguridad.
La seguridad aprendida hace que el animal supere el rechazo por los alimentos nuevos, lo que le permite comer aquellos alimentos que aumentan su supervivencia. La teoría de la interferencia concurrente de Rebusky supone que después de consumir un alimento es poco probable que un animal tome otro alimento durante varias horas. Por tanto, se produce el aprendizaje demorado en la aversión al sabor como consecuencia de la ausencia de la interferencia concurrente. La aversión puede no desarrollarse si entre el alimento y el malestar intervienen otros alimentos. Vale, un sorbito de agua. Procesamiento. Procesamiento, como ya se ha indicado, es la emoción de sorpresa. Para que cada uno de los antecedentes señalados anteriormente se constituyan en precursores de la emoción, es necesaria su evaluación. Este proceso implica la interpretación, lo que sería la evaluación, así como la estimación de la repercusión personal, la valoración, que acarrea el estímulo. El resultado del procesamiento es la emoción de asco, una aversión producida por algo con su componente de activación, subjetivo, fisiológico y de afrontamiento. El procesamiento cognitivo del asco se produce ante desencadenantes de baja predictibilidad y baja familiaridad. El evento es valorado por el sujeto como muy desagradable. La relevancia del mismo se considera importante para el bienestar del cuerpo. En la valoración del afrontamiento de este evento se valora él y las consecuencias del mismo con un grado medio de urgencia para afrontarlo. Se estima que no es posible adaptarse a las consecuencias del evento y por lo tanto se busca el rechazo del mismo. Scherer crea un sistema experto de control o examen de valoración de los estímulos para determinar el número y tipos de criterios de valoración necesarios para explicar la diferenciación de las emociones. Más recientemente, Scherer ha ampliado su teoría de procesos componentes especificando este proceso de evaluación o apreciación. Según Scherer ocurre una serie de comprobaciones secuenciales del estímulo, SEX. Las SEX representan un conjunto mínimo de todas las dimensiones o criterios de evaluación que se consideran necesarios para poder explicar la diferenciación de las grandes familias de estados emocionales. Las SEX se organizan en términos de 4 objetivos de evaluación, que de forma resumida son los siguientes. Análisis de relevancia del estímulo o situación. Evaluación de la implicación del individuo en el estímulo o situación. Análisis de las consecuencias inmediatas y a largo plazo. Tercero, potencial de afrontamiento que posee el individuo para afrontar esa situación, o lo que es lo mismo, análisis de los recursos disponibles para realizar esa tarea exigida por la situación. Y por último, en el 4, significación normativa con respecto al autoconcepto de la persona y en función de las normas sociales y culturales en las que se inserta ese individuo. Scherer presenta los resultados de la valoración de estímulos para unas cuantas emociones específicas, entre las cuales se encuentra la emoción de asco. Estos resultados de las comprobaciones de estímulo en función de los 4 objetivos de evaluación son los que se presentan en el cuadro 5.4. Rothin, Hyde y Macaulay, en 1999, señalan que el asco, experimentado por los humanos en todo el mundo, muestra un alto grado de constancia y conservacionismo en la forma de su salida o producción, por ejemplo, expresión, náusea y tendencia conductual. Pero ha sufrido una extraordinaria transformación y expansión en el aspecto de la valoración. Esta expansión varía con la historia y cultura de tal forma que hace al asco alejarse de los animales precursores en el aspecto de la valoración. Por otra parte, dentro del procesamiento, también habría que considerar las disposiciones relativamente estables de una persona en el tono emocional, y que explicarían parte de las diferencias individuales. Tradicionalmente se ha venido considerando y sosteniendo que determinados rasgos de personalidad influencian directamente el procesamiento emocional. Sin embargo, la revisión actual de la evidencia existente no avala tal propuesta, y por el contrario, se acerca más a una consideración de los rasgos de personalidad como variables mediadoras o moderadoras del procesamiento emocional. Bueno, vemos el cuadro que anteriormente habíamos citado, que era el de los controles de la evaluación del estímulo, el SEX, el de según Scherer. No obstante, una excepción a estos hechos viene marcada por los estilos emocionales de represión y sensibilización, y su efecto sobre el procesamiento de la información emocional. Así, las personas represoras son las que intentan evitar o retirar la atención de los estímulos amenazantes, mientras que las personas sensibles
son las que continuamente supervisan el entorno para detectar la presencia de tales estímulos. Existen importantes diferencias individuales en cuanto a la sensibilidad para la emoción de asco, como han puesto de manifiesto Haidt, Macaulay y Rothin en el 94. Quienes con su autoinforme han creado una herramienta primordial para el estudio del asco, y que además ha servido para estudiar la relación entre diversas clases de asco. La sensibilidad o susceptibilidad al asco está asociada a varios trastornos que se comentarán posteriormente. Punto 323. Funciones del asco. Incluso una emoción tan desagradable como es el asco cumple con sus funciones adaptativas, sociales y motivacionales. De todas ellas, la función adaptativa del asco es quizás la más significativa, ya que prepara... Importante. Sí, la función adaptativa del asco es quizás la más significativa, ya que prepara al organismo para que ejecute eficazmente un rechazo de las condiciones ambientales potencialmente dañinas, movilizando la energía necesaria para ello y dirigiendo la conducta al alejamiento del estímulo desencadenante. El asco tiene como finalidad funcional potenciar los hábitos saludables, higiénicos y, en última instancia, adaptativos. En algunos casos, el asco protege a las personas del daño de las sustancias. En otros casos, protege a las personas de las consecuencias psicológicas de violar las normas culturales. Probablemente el asco tuvo en nuestros antepasados una importancia trascendental, debido a la presión de las enfermedades infecciosas y su influencia en la supervivencia. Según Izar, desde una perspectiva evolucionista, es fácil concebir el asco como una motivación animal a mantener el nido limpio y mantener un ambiente suficientemente sano para sobrevivir. Y de hecho, Izar indica que la mayoría de los mamíferos y los pájaros mantienen un cubículo cuidado, y que los animales que excretan sus desperdicios sin cuidar su guarida llevan casi siempre una existencia nómada. Así, en la vida contemporánea, el asco mantiene la función de limpieza ambiental, así como la de higiene corporal. Ciertos componentes de la reacción de asco, conducta facial, rechazo de comida, pueden ser elicitados en neonatos, incluso en neonatos anencefálicos. Lewis, en el 93, indica que hacia los 3 meses los niños muestran asco y exhiben la expresión de asco en un contexto adecuado. Esto sugiere que la función original y primaria del asco es proteger el cuerpo de sustancias sentidas como dañinas. Además de la función adaptativa, la más relevante en todas las emociones, otra de las funciones principales de las emociones es la social, facilitando la aparición de conductas apropiadas. Con este objetivo, la expresión de asco permite a los demás predecir el comportamiento asociado con esta emoción, lo cual tiene un indudable valor en los procesos de relación interpersonal. Así, por ejemplo, si en una comida la primera persona que prueba un plato pone cara de asco, esta expresión facial previene a los demás acerca de esa comida. Por tanto, el asco cumple plenamente las funciones sociales de las emociones que plantea Izar, facilitando la interacción social, controlando la conducta de los demás, permitiendo la comunicación de estados afectivos asociados y promoviendo conductas prosociales. Mira qué chulo. Vale, vamos a esperar a que pase la ambulancia o policía. A que te detengan. Ay. También la propia represión de la expresión de asco tiene una evidente función social. Se trata de un proceso claramente adaptativo, ya que es socialmente necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales, que podrían alterar las relaciones sociales y afectar incluso a la propia estructura y funcionamiento de grupos, así como de cualquier otro sistema de organización social. Bueno, vemos las características del asco, como ya sabemos del cuadro 5.5. Vale. 3.3. Activación. ¿Cuáles son los efectos subjetivos? La repulsión es la experiencia subjetiva de la emoción de asco. Importante. ¿Cuál es la experiencia subjetiva de la emoción de asco? La repulsión. Esta repulsión puede llegar a ir acompañada de sensación de vómito o arcadas. También hay un sentido... Sí, es que es un temita que, madre mía, como para ponerse ahora a desayunar o almorzar. A ver, también hay un sentido de ofensa asociado al asco, relacionado a una percepción de desviación o imperfección, a una percepción de que algo no es como debería ser. Scherer y Walbut, basados en cuestionarios de estudiantes universitarios de 37 comunidades,
en 5 continentes indican que en comparación con la mayoría de las emociones básicas, el asco tiende a ser más corto en duración y relativamente bajo en la intensidad de la experiencia subjetiva. Actividad fisiológica. Vamos a ver cómo también con la sorpresa. El sistema nervioso central, vamos a ir viendo por partes. Después el sistema nervioso autónomo y el somático. Vale, actividad fisiológica, sistema nervioso central. La exposición a estímulos aversivos de varias modalidades sensoriales induce activación de la amígdala. Dentro de ellos están incluidos estímulos olfativos, y se ha comprobado que estímulos con características asquerosas pueden inducir activaciones en la amígdala, aun cuando esos estímulos no se tienden a percibir como abiertamente amenazantes, tanto como para inducir actividad en la amígdala. Se ha encontrado que la amígdala responde preferentemente a olores altamente aversivos, comparados con olores neutros y placenteros. El córtex prefrontal y la amígdala serían estructuras clave dentro del sistema que genera la emoción de asco. Asimismo, también en lo que se refiere a la respuesta fisiológica central, trabajos como los de Davison, Ekman, Sharon y Senulis, Olan, Reimann, Argon, Schwartz y Davison, han encontrado que el asco produce una simetría en la activación cerebral, que se asocia con incrementos en la activación del lado derecho de la región frontal y temporal anterior, mientras que, por ejemplo, la felicidad lo hace en las mismas estructuras del lado izquierdo. Estos resultados son congruentes con los obtenidos por Cohen, Hallen y Harmon Jones en el 2001, quienes encontraron que las emociones asociadas con la evitación, como es en el caso del asco, producen una disminución de la activación del lado izquierdo en las regiones frontal y temporal, pero no en la parietal. Una aportación importante es la realizada por Sprengmeyer, Young y una serie de ellos, hasta 1997, quienes han descrito un llamativo déficit en el reconocimiento de expresiones faciales y vocales del asco en pacientes con la enfermedad de Huntington, sin deterioro intelectual general. Este déficit parece ser el resultado del daño en los ganglios basales. Dados nuestros hallazgos en los ganglios basales, son obviamente un contendiente para el rol en la mediación del asco, y se necesitan futuros estudios para investigar la posibilidad de la implicación de los ganglios basales en la falta de reconocimiento del asco. No obstante, estos autores señalan que el sustrato neural del asco aún no se conoce. También los resultados del metaanálisis realizado por Fang, Wager, Taylor y Liverson en 2002 sobre los estudios realizados en activación neural de la emoción mediante técnicas de tomografía por emisión de positrones e imagen por resonancia magnética funcional apuntan en esta dirección. La inducción de la emoción de asco activa los ganglios basales. Encuentran que del total de estudios revisados, en el 60% de ellos se produce esta activación cuando se induce la emoción de asco. Otras zonas que consistentemente aparecen en el estudio vinculadas a esta emoción son el córtex prefrontal medial y lateral y el córtex temporal. Entonces es importante entender estas activaciones. Bueno, vemos aquí en el cuadro 5.6 el área cerebral y el porcentaje de estudios que ha habido. Bueno, vemos del tálamo, del córtex prefrontal medial, del lateral, del posterior, de la ínsula, del córtex temporal y de los ganglios basales. Como podéis ver ahí, los ganglios basales, tálamo, lo que más porcentaje de estudios ha tenido. Y bueno, eso sería del sistema nervioso central. Después iríamos a lo que sería el sistema nervioso autónomo. Si el estímulo es oloroso, dentro del sistema nervioso autónomo, si el estímulo es oloroso o gustativo, aparecen habitualmente sensaciones gastrointestinales desagradables, tales como las náuseas. Esta repulsión puede llegar a ir acompañada de sensaciones de vómito o arcadas. El asco es una de las reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son más patentes. No obstante, los efectos fisiológicos del asco no están aún muy claros. En general, el asco se caracteriza por una moderada elevación de la frecuencia cardíaca, así como del nivel de la conductancia de la piel. Sin embargo, algunos autores han encontrado también una desaceleración cardíaca. Sistema nervioso somático. Al nivel del sistema nervioso somático, el asco produce elevaciones en la tensión muscular general y en la frecuencia respiratoria, con especial prolongación de las pausas entre inspiraciones, y un aumento de la reactividad gastrointestinal.
Hay que indicar que las investigaciones recientes están aportando resultados consistentes en cuanto al considerable aumento de la actividad muscular específica en determinados músculos faciales, de tal forma que en esta emoción, en los músculos faciales, se producen aumentos principalmente en la actividad del músculo corrugator superciliar y del músculo elevador del labio superior, comparada con las emociones pues, de ira y de miedo. Expresión corporal. La cara de asco es familiar y reconocida en muchas y quizá en todas las culturas. El componente más estudiado de la emoción de asco ha sido la expresión facial. Los gestos prototípicos han sido descritos por Darwin, Izard, Ekman y Friesen. Charles Darwin, en su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, describe la expresión facial, la expresión vocal y las posturas corporales de esta emoción. Como la sensación de asco se produce en primer lugar en conexión con la acción de comer o saborear, es natural que su expresión consista sobre todo en movimientos en torno a la boca. Pero como el asco también produce malestar, suele ir acompañado por el fruncir del ceño y a menudo por gestos como el de querer arrojar el objeto ofensivo o preservarnos de él. Por lo que respecta a la cara del asco moderado, se exhibe de varias formas, abriendo mucho la boca como para dejar caer un bocado desagradable, escupiendo, soplando con los labios echados hacia afuera, o por un sonido como el de aclarar la garganta. Tales sonidos guturales se suelen escribir como ag o uf, y su emisión va en ocasiones acompañada de un estremecimiento como los brazos apretados a los costados del cuerpo y los hombros levantados de la misma, manera que cuando se experimenta horror. El asco extremo se expresa por movimientos en torno a la boca, idénticos a los que preceden al acto de vomitar. La boca se abre mucho, con el labio superior muy retraído, con arrugas a los lados de la nariz y con el labio inferior echado hacia afuera. Y todo lo vuelto posible. Este último movimiento exige la contracción de los músculos que tiran hacia arriba de los ángulos de la boca. La constelación facial que caracteriza a una expresión de asco está configurada por un descenso y unión de las cejas, elevación de las mejillas, nariz fruncida, elevación de la barbilla y reducción acentuada de la apertura de los párpados. Alternativamente, también pueden aparecer algunas variantes que pueden implicar, entre otras manifestaciones, una elevación del labio superior, el descenso de la comisura de los labios, el descenso del labio inferior, la separación de los labios o el descenso del mentón. Los principales músculos implicados en la expresión del asco son el elevador del ala nasal y el labio superior, triangular de los labios, masetero, temporal y pterigoideo interno. En el sistema de codificación de la acción facial, el FACS, que ya conocemos, las unidades de acción que conforman la expresión facial de la emoción de asco son las siguientes: UA4, descenso y unión de las cejas; UA6, elevación de las mejillas y reducción de la apertura palpebral; UA9, nariz fruncida; UA17, elevación de la barbilla; y UA44, reducción acentuada de la apertura de los párpados. De forma adicional, también podemos encontrar las siguientes unidades de acción: UA10, 15, 16, 25 y 26. Una imagen de la expresión facial del asco puede verse en el cuadro 5.8 que veremos. Los resultados sobre los comportamientos expresivos informados por los participantes pertinentes a la emoción de asco de uno de los estudios transculturales más exhaustivos realizados hasta la fecha es el realizado por Scherer y Walbut en el 94, donde se estudiaron 7 emociones básicas en 37 países de todos los continentes, incluida España, con un número total de participantes de 2.921. Pueden verse en el cuadro 5.7. Se han marcado con negrita los porcentajes más elevados. Como podemos ver, dentro de la conducta de aproximación retirada tenemos alejarse, el más marcado. Dentro de la conducta no verbal, la expresión facial, como ya sabíamos. Dentro de la conducta paralingüística, no aparece negrita porque están las dos muy a la par, que serían los cambios en la melodía y cambios en velocidad del habla. Y luego, en lo que es la conducta verbal, vemos el silencio y la verbalización corta. Vale, afrontamiento. Además de la manifestación de la repugnancia, bueno, como vimos antes el cuadro 5.8, que lo vamos a ver ahora, ahí nos aparece la imagen, la expresión facial de lo que sería el asco. Que bueno, a ver, se entiende bien. Simplemente después es importante saber bien
la expresión facial y poder decirla, en plan descenso y la unión de las cejas, esa nariz fruncida, poder describirlo bien y entender el UA4, UA9, esas cosas. Vale, afrontamiento. Además de la manifestación de la repugnancia, el afrontamiento del asco es un rechazo del objeto o situación desencadenante de la misma. Para ello se movilizan conductas de distanciamiento, escape o evitación de las situaciones desagradables o potencialmente dañinas para la salud. El distanciamiento puede estar acompañado por una expulsión o eliminación de los estímulos aversivos, como un escupitajo o lavarse, o por una retirada de uno mismo de la situación, evitar la situación, que es dar un rodeo o marcharse, o por una retirada de la atención, que es cerrar o cubrir los ojos, ocuparse en alguna distracción o cambiar el tópico de la conversación. Gross, en el 98, plantea que la forma de afrontamiento del asco modula su respuesta fisiológica, apreciándose que el intento de supresión de la respuesta produce un aumento en la actividad simpática, mientras que la reevaluación reduce la experiencia aversiva de la misma. Medida del asco. La medida de expresión facial de la emoción de asco y de todas las emociones primarias, como ya sabemos, se realiza a través de dos sistemas de codificación estandarizados, los que sería el FACS y el MAX, que ya dimos antes. Para la emoción de asco, Haidt, Macaulay y Rothing en el 94 han desarrollado una escala de sensibilidad del asco, de Disgust Scale, con 32 ítems. 4 ítems para cada uno de esos 7 dominios de licitadores de asco: comida, animales, productos del cuerpo, sexo, violaciones de la envoltura del cuerpo, muerte e higiene. Y 4 ítems para un dominio de pensamiento mágico: vías de semejanza o similitud y contagio. La primera escala contenía 66 ítems, que fueron posteriormente relegados a 32 tras una investigación de fiabilidad y homogeneidad de la escala. Los 32 ítems se distribuyen a lo largo de dos formatos, que dividen a la escala en dos partes. La primera parte de la escala son reacciones y conductas personales sin hacer referencia al asco en sí, y la segunda parte pues ya son descriptores de situaciones potencialmente asquerosas. ¿Cuáles son las consecuencias del asco? Como ya se ha indicado anteriormente, el asco es una emoción cuya función principal es promover y mantener la salud, y como consecuencia de ello, hace que se potencien los hábitos saludables, higiénicos y, en última instancia, adaptativos. Pero a pesar de que algunos autores restringen la emoción de asco a estímulos relacionados con alimentos en mal estado o potencialmente peligrosos para la salud, lo cierto es que esta reacción emocional también se produce ante cualquier otro tipo de estimulación, que no tiene por qué estar relacionado con problemas gastrointestinales. Incluso puede producirse reacción de asco ante alimentos nutritivos y en buen estado. En su vertiente más negativa, el asco también es utilizado como un mecanismo de control social. Así, desde determinadas instancias se ha llegado a sugerir que el asco interpersonal se encuentra en la base del trato discriminatorio a otras personas por razones de su apariencia física, abuso de sustancias, crímenes, desviación sexual, clases sociales más bajas o extranjería. De esta manera, el asco juega un importante papel en los juicios morales y en la violencia étnica. Consecuencias de la sensibilidad a la emoción de asco. Existen importantes diferencias individuales en cuanto a la sensibilidad para la emoción de asco, como han puesto de manifiesto Haidt, Macaulay y Rothing en el 94, quienes con su autoinforme han creado una herramienta primordial para el estudio del asco. Además de las diferencias individuales propiamente dichas, también hay que indicar que se han encontrado diferencias entre género y en la sensibilidad del asco. Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que en general, en todos los estudios donde se ha aplicado la escala de sensibilidad al asco de Haidt, Macaulay y Rothing, las mujeres presentan valores más elevados que los hombres. Por lo tanto, parece ser que las mujeres tienen más sensibilidad a los elicitadores de la emoción de asco que los hombres. Somos más asquerositas. Eso parece. Parece ser que es eso, que las mujeres tienen pues más sensibilidad a esos elicitadores. No obstante, también hay que señalar que no se han encontrado diferencias entre género en lo que es la actividad electromiográfica de músculos implicados en la expresión facial del asco, ni en medidas fisiológicas, como la conductancia de la piel o la frecuencia cardíaca, tal y como muestran por los resultados obtenidos por Brana en el 93. La sensibilidad o susceptibilidad al asco está asociada a varios trastornos, entre ellos los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa.
está en la génesis de fobias específicas, en particular a pequeños animales, y también implicadas en varios trastornos con síntomas de ansiedad, que incluyen síntomas obsesivo-compulsivos y fobia social. Hay una fuerte evidencia para señalar que hay una estrecha relación entre sensibilidad al asco y síntomas obsesivo-compulsivos, apoyada por observaciones clínicas y por varios estudios empíricos. Mira qué cosa, no sabía eso yo. Claro, porque si el trastorno obsesivo compulsivo hay como varios tipos, y si es por contaminación, por ejemplo, de que se sienten, Sí. hay gente que, por ejemplo, siente que si toca monedas o toca algo, se sienten las manos sucias, entonces se las lavan constantemente o ese tipo de cosas. Entonces, ahí el asco pues influye muchísimo. Vale. Esta fuerte asociación tiene importantes consecuencias de cara al tratamiento de los pacientes obsesivo-compulsivos, tal y como lo indican Mancini, Gragagnini y De Olimpio. La asociación entre asco y síntomas obsesivo-compulsivos puede tener importantes implicaciones para la práctica y teoría clínica. Desde una aproximación clínica sería muy importante considerar que los pacientes obsesivo-compulsivos deberían ser orientados hacia la reducción de su sensación de asco antes que de su ansiedad. Importante. Eso es Sí, interesante. claro. No sabía yo. A ver, intuyo, ¿sabes? Muchas veces cuando tengo visto, de hecho, una compañera que venía conmigo cuando hizo un ciclo, se, se lavaba constantemente las manos, tal, y me dijera, no, es que tengo TOC, tal, no sé cuánto, pero yo tampoco pensé que fuese por un asco ni nada. A ver, intuía Claro, que es el que factor higiene pues va asociado y demás, pero no depende sabía del eso. tipo de TOC, o sea, no Sí, todos claro. tienen que ver con la higiene o tal, pero sí que hay muchos. ¿Qué Hay es eso? Como de contaminación, de tener que limpiar todo o Sí. limpiarse ellos porque han tocado algo. No, está bien, está bien. Ahora sí Entonces, ya... ahí en el tratamiento, antes de quitarles un poco esa ansiedad de estoy sucio, estoy Claro. lo que sea, que no les dé tanto asco el hacer Claro, ciertas cosas, pues también les ayuda. claro, reducir más bien el asco que la ansiedad de primeras. ¿Sabes? Claro. Vale. Bien, tomo nota. Asco y miedo. El asco y el miedo tienen mucho en común. Ambas emociones tienen valencia negativa, alta activación y conductas de retirada. Muy recientemente se comienzan a estudiar las relaciones entre el asco y las conductas fóbicas, y los resultados obtenidos hasta la fecha apuntan en la dirección de lo que afirman Charras y McKay en el 2002, que dicen que de los resultados encontrados se sugiere que el asco es una compleja emoción que probablemente tiene vínculos con los estados fóbicos. Los resultados de varias investigaciones muestran que los pacientes con ansiedad y fobia a los animales, arañas y serpientes, o fobia a la sangre e inyecciones, están caracterizados por una elevada sensibilidad al asco, tal y como indican las puntuaciones de los cuestionarios. Basados en esos datos, se ha sugerido que la reacción a los objetos fóbicos, así como las conductas de evitación desplegadas por los individuos que tienen esos particulares trastornos de ansiedad, podrían estar basadas en las reacciones aprendidas de asco más que las reacciones de miedo. Matchett y Davy, en el 91, han propuesto un modelo donde ciertos animales producen miedo debido a su asociación con la propagación de enfermedades, de enfermedad o contaminación, y no porque ataquen. Este modelo de evitación-enfermedad podría predecir que el miedo a las arañas es primariamente un indicador de sensibilidad al asco. Ah, mira. Y sería también con lo de las ratas, me imagino. Sí, supongo que también. Supongo que también. Vale, pues lo dejamos aquí para que sea otro vídeo, en este del asco, y ya después ya nos queda el miedo, simplemente para acabarlo. Así que Bien. lo El dejamos por... miedo será un poco más. Sí, supongo que será el que más relevancia tenga en esto también. A ver, tienen todos, pero quiero decir que el miedo es como que más... Porque eso a ver, pone esta emoción es la que ha despertado más interés, ¿ves? Por lo que es más estudiada por los Claro. investigadores y teóricos. Vale. Vale, Y pues será un poco más agradable que el asco. sí, eso seguro. Eso seguro. Vale, pues lo dejamos por aquí y después quedaría lo que es el siguiente vídeo,
del miedo y y ya se acabaría el tema. Así que lo dejamos por aquí y hasta la siguiente. Chao, chao, chao. Chao, chao.